Buenas tardes. Bien. Estamos en el medioevo, en la Edad Media. Se le puso otra vez la línea de tiempo. Que no sé si se ve. Acá tenemos la Edad Antigua. Tenemos las dos civilizaciones que estudiamos por el legado para Occidente, greco-romana. Tenemos a Grecia y Roma. Y tenemos la finalización de esta etapa de la humanidad, que es la Edad Antigua, en el año 476 después de Cristo, que coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente. Después ingresamos en la etapa en la cual nos encontramos, que es la Edad Media, el Medioevo, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. La terminación de esta etapa de la humanidad era precisamente con la caída de la otra parte que había sobrevivido en el este de Europa, el Imperio Romano, que es el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio, Constantinopla, cuando es atacada por los turcos, por el grupo Seleucida, que tienen religión islámica, y se apoderan de toda esta parte de lo que debería ser Europa del Este en la actualidad. O sea que ahí finaliza esta etapa que es en el año 1453, siglo XV. Algunos también toman como finalización el descubrimiento de América en 1492. Cualquiera de las dos fechas son aceptadas como extensión de esta etapa que es el medioevo, que se divide a su vez en alta edad media y baja edad media. Dijimos que esta etapa de la humanidad se caracteriza en primer lugar por el teocentrismo, es decir, la mirada siempre hacia Dios. Recuerden que dijimos que el cristianismo aparece sobre el final de la Edad Antigua y se consolida durante toda esta Edad Media. De modo que la visión teocentrista todo apunta hacia Dios. Y ahí aparece una teoría que es para la ciencia política muy importante, que lo comentamos también en la reunión anterior, que es la llamada teoría de las dos espadas. ¿Por qué? Porque esta teoría tiene que ver con esta visión que apunta hacia el creador, hacia la divinidad, y es la que nos separa, que ya un poco la habíamos hablado con San Agustín, la que nos separa los dos ámbitos. Dice concretamente que Cristo, con el advenimiento de Cristo, Cristo era a la vez sacerdote y rey, es decir, reunía en su persona los dos ámbitos, el ámbito del poder temporal y el ámbito del poder espiritual. Cuando Cristo muere, se separan esas dos espadas. Entonces tenemos una espada que queda para el poder temporal, el poder político, que tiene una autoridad que es la autoridad política, y la otra espada que queda para el poder espiritual, que durante todo el medioevo va a estar simbolizado en el papado. Recuerden que ya está constituido el Estado del Vaticano y tiene la máxima autoridad que es el Papa. De modo que esas dos espadas se van a separar, pero durante toda la Edad Media, con esa visión de la teocracia, siempre va a existir una superioridad del poder espiritual por sobre el poder temporal.
a tal punto que los emperadores van a recibir, van a ser ungidos, van a ser coronados por el Papa. Es decir, ahí se va a demostrar la superioridad y la sumisión del poder temporal al poder espiritual. Precisamente en la coronación que va a ser el Papa de los emperadores en toda esta etapa del medioevo. Pero además de todo, los emperadores, los gobernantes que ejercen ese poder temporal, el poder político, la autoridad política, va a tener que prestar obediencia y fidelidad a todas las normas que hacen a la religión cristiana. Es decir, deberán prestar fidelidad al Nuevo Testamento, a lo que se va a denominar la ley divina por Santo Tomás. Es decir, vamos a asistir a la presencia de un poder temporal que va a estar como subsumido en el poder espiritual, va a quedar en una relación de inferioridad respecto del poder espiritual en toda esta etapa. Pero también vamos a asistir a un príncipe, a un gobernante que para ser, digamos, obedecido por la población va a tener que prestar juramento de todos estos principios de la cristiandad. De modo que esto que ya abrió el camino San Agustín. Recuerden que San Agustín estaba, lo habíamos situado como en la transitoriedad, en el paso entre la edad antigua y la edad moderna, la edad media, perdón, ya nos había hablado de la existencia de dos ámbitos de separación entre el poder político y el poder espiritual. Y ahora queda realmente simbolizado a través de esta teoría de las dos espadas. Porque toda lo que es criticado del cristianismo, en la Edad Antigua, cuando aparece Jesucristo y empieza toda su prédica, tenemos una etapa de vivencia del cristianismo. Pero la Edad Media va a ser una etapa de racionalización del cristianismo. Es decir, vamos a encontrar, van a aparecer lo que se llaman las primeras escuelas, escola. Las primeras escuelas que se van a consolidar en la gran escuela que es la escolástica, que justamente va a tener a su principal exponente en Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo nacen esas escuelas? Esas escuelas nacen alrededor de las catedrales. Recordemos que toda esa visión teocéntrica nos lleva también, hicimos en el arte, en la cultura, bueno, en la etapa donde se construyen las grandes catedrales góticas. Y entonces, alrededor de las catedrales góticas van a nacer estas primeras escuelas donde se va a racionalizar todo lo que fue la etapa del cristianismo, lo que es la fe cristiana, lo que es la Iglesia católica. Iglesia entendida, iglesia como asamblea, digamos, como reunión de personas, y católica son dos términos que vienen del griego, eclesia y católica, que significa asamblea universal. Es decir, la idea que va a tener la religión católica en toda esta etapa es la universalización precisamente del catolicismo. De modo que estas escuelas que surgen alrededor de las catedrales van a ser los reservorios de toda la cultura greco-romana y a su vez el fortalecimiento y la consolidación de todo lo que es la doctrina cristiana y la Iglesia católica en particular. Como les digo, ahí florece en esta etapa lo que se llama la escolástica. La escolástica, cuyo principal exponente va a ser Santo Tomás de Aquino. Precisamente en estas escuelas
son los monjes, son los abades de las iglesias los que van a empezar a escribir. De hecho, hay una etapa muy interesante que se llama de los monjes copiadores, porque son los que van a copiar de puño y letra escritos que han encontrado en la época romana, de la época griega, y los van a cuidar con tanto recelo que inclusive los van a atar con cadenas, por miedo a que los roben o por miedo a que se pierdan y desaparezcan. Justamente esas copias de esos monjes es lo que nos ha permitido en nuestros días poder haber tomado conocimiento de todo lo que fueron esas dos grandes civilizaciones de Grecia y Roma, por esa labor que hacían los monjes en estas escuelas de copiar todos esos manuscritos para que quedaran para la posteridad como ocurrió, ¿verdad? De modo que ahí aparece esta teoría de las dos espadas, que es una teoría que va a regir todo el medioevo. La división como, digamos, como que Dios entrega esas dos espadas a la iglesia. Cuando muere Cristo, esas dos espadas que tiene la iglesia se van a entregar, se van a separar para la autoridad política y para la autoridad espiritual, pero siempre la autoridad política con una relación de subordinación a la autoridad religiosa, que precisamente en esta etapa, a los pocos emperadores que vamos a asistir en la Edad Media por la forma política preponderante, que es el feudalismo, pero no obstante, los pocos emperadores que se van a ungir lo va a hacer el Papa. La coronación del emperador va a ser el Papa y va a demostrar la superioridad de la Iglesia por sobre el poder temporal. Volviendo entonces al Imperio Romano, nosotros decimos que en el 476 realmente desaparece la civilización romana. No. Lo que tenemos que decir es que en esta etapa del medioevo se transforma. Ya no vamos a asistir más a ese esplendor de ese imperio conquistador que había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. El imperio se ha transformado. Ya dijimos por qué. Por un lado, se debilitó por todas las luchas a partir de las invasiones bárbaras que atacaron el imperio norte, sur, este, oeste. Ahí empezó el debilitamiento. En segundo lugar, ya no tenía Roma recursos suficientes para pagarles a sus jefes militares que estaban permanentemente en batalla. De modo tal que al debilitarse la autoridad del emperador, recuerden que estábamos en el bajo dominado, es decir, eran reyes ya en el último periodo muy tiránicos, muy crueles, como Nerón, por ejemplo, pero con un poder relativamente limitado, porque el imperio se había extendido, prácticamente todo el mundo conocido era el imperio romano, de modo tal que no tenían un poder importante, no tenían un poder como en siglos anteriores. Entonces, ante el debilitamiento del poder central, la falta de recursos para pagar a sus jefes militares que permanentemente estaban en las luchas, sobre todo contra las invasiones bárbaras, entonces ahí es cuando aparece este fenómeno que va a caracterizar a toda esta etapa que es el feudalismo. ¿Qué son los señores feudales? ¿Cayeron así del cielo? No. Los señores feudales son precisamente los antiguos jefes militares del Imperio Romano, esos que no pudieron recibir su paga por toda su actividad en las batallas, en las guerras. Entonces, como no hay una autoridad central, como no hay un emperador fuerte, con un poder fuerte en todo el imperio, estos señores se empiezan a ubicar en lo que antes eran las provincias de Roma.
Imagínense, España era una provincia, Francia era una provincia, Inglaterra era una provincia, Alemania era una provincia, todas esas eran provincias, un imperio extensísimo. De modo tal que se empiezan a situar en esas tierras, en lo que eran las provincias, y se convierten en los señores feudales. ¿Qué significa ser señor feudal? ¿Significa que se apropiaron de esas tierras? No. Hay una diferencia enorme entre derecho de propiedad y derecho de señorío. Cuando hablamos del feudalismo, estos señores no son dueños de la tierra, no son titulares de esas tierras, solamente ejercen derecho de señorío, es decir, administran esas tierras y tienen jurisdicción, poder sobre esos lugares. También dijimos que como necesitan protegerse de las invasiones bárbaras, esas provincias las empiezan a amurallar, a cercar, a cerrar. Y todo lo que quedaba dentro de ella, es decir, los que eran propietarios de las tierras, que quedaban dentro de cada una de esas provincias, celebran los agricultores, ya había toda una clase artesanal que estaban haciendo también. Esos sí eran propietarios de las tierras. Pero el señor feudal, que estaba como dirigiendo esa provincia, solo tenía jurisdicción, administraba, no era propietario. Entonces, esas personas, los dueños verdaderos de las tierras, celebran con el señor feudal un pacto, que es lo que se denomina el contrato de vasallaje. El contrato de vasallaje, todo en esta época va a estar firmado por pactos que se cumplen. El contrato de vasallaje es, entregamos todo a favor del señor feudal, los vasallos, los siervos, la población de ese territorio, para que el señor feudal nos brinde protección y seguridad frente a las invasiones. Entonces, ahí queda conformado esta forma de gobierno que va a regir todos estos siglos en lo que podemos decir hoy es Europa. Feudalismo, derecho de señorío, contrato de vasallaje. Hay una autoridad donde vamos a ver que el imperio no es que desaparece y de repente aparece el feudalismo. El imperio romano va a sobrevivir. Recordemos que en el 395, es decir, en el siglo IV después de Cristo, la Edad Media va a empezar en el siglo V. O sea, casi cerquita a que hablemos de la Edad Media, se va a producir la separación del Imperio Romano. El Imperio Romano se va a dividir en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente es el que va a sobrevivir todos estos siglos hasta el siglo XV. Se va a situar en, háganse la idea de lo que es Turquía, en Europa del Este, que se va a llamar Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio o Constantinopla, también llamado Imperio Bizantino. Y el Imperio Romano de Occidente va a sobrevivir también durante toda la Edad Media, pero no va a sobrevivir con el esplendor de lo que había sido el viejo Imperio Romano. Se va a transformar en lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro, fíjense, ya está presente la idea de la Iglesia. Es decir, va a ser todo lo que la Iglesia va a conducir durante todos estos siglos en lo que es la Europa occidental. La Iglesia va a pretender ser imperio universal, por eso se llama Iglesia Católica, Asamblea Universal, imperio universal de todo el mundo de lo que fue el Imperio Romano en la antigüedad.
Por eso se va a denominar Sacro Imperio. Romano, porque va a recibir todo el legado de lo que fue la civilización griega y romana, pero germánico, fíjense, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué significa esto? Significa que los pocos emperadores que van a aparecer en la Edad Media, en esta parte de Occidente, no son romanos, son germánicos. ¿Y quiénes eran los germánicos? Eran uno de los pueblos bárbaros. Precisamente uno de sus más importantes emperadores de este Sacro Imperio Romano Germánico va a ser Carlomagno. Carlomagno no era romano, pertenecía a estas invasiones bárbaras, una de ellas eran el grupo de los germánicos. Entonces, vamos a ver que esta supervivencia del Imperio Romano, que es tan débil, que ya no es el imperio de antes, que va a sobrevivir en la parte de Occidente, digamos, va a estar dominada, conducida por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a pretender resguardar toda la civilización romana y griega durante todos estos siglos. ¿Cómo lo va a resguardar? Bueno, tratando de que todo el mundo occidental esté bajo la religión católica. Y por el otro lado, resguardándolo a través de la escolástica, de la escuela. Estos monjes van a resguardar todo el legado de los griegos y los romanos, y que van a ser a su vez estas escuelas el antecedente de las primeras universidades. La primera universidad en el mundo en la Edad Media es la Universidad de Bolonia, en Italia. No es casual, justamente donde está el Vaticano. La primera universidad. La segunda universidad es en Oxford, en Inglaterra, y Cambridge, después, las dos en Inglaterra. Luego la Universidad de Colonia, en Alemania. Luego la Universidad de Salamanca, en España, que va a ser una obra maravillosa que tiene que ver con nosotros. Durante toda la etapa del virreinato, la Universidad de Salamanca, a través de tres expositores, dos monjes dominicos y un jesuita, van a ser los que establezcan toda la relación de España con América, con estas tierras. Una obra fundamental que va a tener repercusión inclusive en la Revolución de Marzo de 1810. De modo tal que estas escuelas son los reservorios de esa cultura de la antigüedad que luego se van a transformar en las primeras universidades. En esas escuelas se va a enseñar filosofía, se va a enseñar teología, se va a enseñar literatura, se va a enseñar griego, latín. Y acá también aparece un fenómeno con los idiomas en el feudalismo, porque el idioma predominante, ¿cuál era? De los romanos, el latín. Más, los romanos cada vez que conquistaban, también obligaban a que los pueblos conquistados aprendieran y hablaran el latín, si no, no se van a poder entender, sobre todo en el comercio, ¿no? Y en el pago de los municipios, los tributos. Pero ¿qué pasa con el feudalismo y con el idioma latín? Bueno, como les digo, estos señores feudales están dispersos a lo largo de, que hoy son como 10 países. Entonces, se empieza a desvirtuar el latín en cada señorío. Y es lo que los autores llaman se romancea, es decir, el latín empieza a adquirir características propias de acuerdo a la tierra donde se va hablando. Y es así que surge el español, porque en toda la zona de su señorío, de su señor feudal, el latín se va desfigurando y entonces surge nuestro idioma, el idioma español. También va a surgir el italiano, que se va a mantener como el más fiel al latín, y así van apareciendo también los idiomas que hoy conocemos, precisamente porque al quedar encerrados y al no tener contacto un señorío con el otro, entonces empiezan a tomar características propias
en latín, y se empieza a hablar una lengua, eso se llama romancea, una lengua romance, que empieza a modificar el idioma original y empiezan a aparecer los idiomas como los hoy los conocemos. Bien, entonces tenemos instaurada esta forma de gobierno durante toda esta etapa que es la del feudalismo. Van a existir, como les digo, reyes, emperadores, pero van a tener esta característica. No van a ser romanos, van a ser coronados también por el Papa, que se va a demostrar la superioridad de la Iglesia y esa profunda, inserción de la Iglesia Católica en el mundo político. Toda esta etapa va a estar signada precisamente por la presencia de la Iglesia y esa vocación de imperio universal. La Iglesia va a querer continuar con lo que fue el Imperio Romano bajo el catolicismo. Por el otro lado, va a sobrevivir este Imperio Romano de Oriente y se va a producir el primer cisma en la Iglesia Católica, porque va a quedar la religión católica apostólica romana por el lado de Occidente y por el lado del Imperio de Oriente va a aparecer el catolicismo ortodoxo. Vieron que, por ejemplo, los armenios, los rusos, toda la zona de Europa del Este practican la religión católica, pero ortodoxa, rusa, ortodoxa, armenia, es decir, tiene la misma base del catolicismo, pero también adquirió características propias, ya la máxima autoridad no va a ser el Papa, digamos, tiene una serie de diferencias. Entonces también decimos que al separarse el Imperio Romano también se produce el primer cisma en la Iglesia Católica que va a dividir definitivamente lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que nace en Roma en la última etapa del Imperio Romano en la Antigüedad, y la que va a sobrevivir al Imperio Romano de Oriente, que va a ser el catolicismo ortodoxo. Bien, ¿qué características va a tener la Edad Media en cuanto a la forma de gobierno? Bueno, se podrán dar cuenta que se adopta una forma de gobierno como ideal, así como Platón idealizó una ciudad y un gobierno. Acá en la Edad Media se van a escribir lo que se llaman espejos de príncipes. ¿Qué son estos espejos de príncipes? Son manuales. Todavía no están imprenta, tenemos que esperar hasta la Edad Moderna, hasta el 1400, para que aparezca la imprenta de Gutenberg. Pero escriben a través de los monjes, como les digo, escriben en papiros, escriben de puño y letra. Pero acá aparecen estos primeros manuales que se denominan espejos de príncipes. ¿Qué son estos manuales? Estos manuales van dirigidos a los gobernantes. Por supuesto, también al emperador. Hay uno que está escrito por un tal Agapeto, que va dirigido al que fue después Justiniano. Es decir, a veces dirigidos puntualmente a alguna persona en especial, a un emperador, o si no, genéricamente. Forman parte de la literatura de esa época, los espejos de príncipes. Hay muchísimos autores que escriben, estos son los más famosos porque fueron dirigidos a alguno en especial. No solo dentro de la Iglesia Católica, dentro del Islam. Ustedes piensen que ya en el 600 se había expandido el Islam. O sea que hay mucha cultura también que viene a través del Islam, y también hay autores, como un tal Tortosa, que escribe espejos de príncipes, pero desde la visión del Islam, no sabe catolicismo. Entonces, estos manuales, que hay muchísimos que se distribuyen, establecen cuál debería ser la forma de gobierno ideal
en esta época y cuál debería ser el gobernante ideal. Y para eso establecen que la forma de gobierno ideal debe ser una monarquía templada, o también llamada monarquía atemperada. ¿Qué significa eso? Que el gobierno debe ser, ¿se acuerdan de la clasificación de Aristóteles, la monarquía, gobierno de uno? Bueno, debe ser el gobierno de una sola persona, pero atemperado, atemplado. ¿Y eso qué significa atenuado? Significa que esa monarquía va a estar atenuada, va a estar atemperada porque va a tener límites. ¿Y cuál es el límite? En primer lugar, la ley. Va a ser un monarca, un gobernante que debe respetar la ley humana, la ley divina, es decir, las revelaciones del Nuevo Testamento y por supuesto la religión católica. Entonces, la primera recomendación es que el gobernante, la forma de gobierno ideal debe ser una monarquía templada o atemperada, limitada. Y en segundo lugar, que el gobernante debe ser un príncipe católico. No hay otra opción. Quiere decir, formado precisamente en estas escuelas, para el conocimiento de la religión católica y para la práctica. Porque debe ser sabio, pero a la vez debe ser moral. Con lo cual, estos espejos nos hablan de un príncipe virtuoso. Se vuelve otra vez a los paradigmas del gobernante de Grecia. ¿Se acuerdan que Platón, Aristóteles nos hablaba siempre de la virtud? Bueno, acá en la Edad Media vuelve a retomar este concepto de la virtud. El príncipe debe ser virtuoso, es decir, no se admite un gobernante que no se ajuste a las virtudes, que no practique las virtudes. Pero a la vez debe ser un príncipe católico y ajustarse a la ley humana, a la ley divina y a la religión católica. Esos dos parámetros son los que están presentes en estos manuales, que son los espejos de príncipe que van a aparecer por toda esta etapa. Juan de Salisbury, que son los que escriben manuales, Agapeto, que les nombré, para el caso del emperador Justiniano. Puede ser una diferencia para que no haya errores cuando después avancemos en la próxima etapa que es la Edad Moderna. Acá, en la Edad Media, son estos libros, se denominan espejos de príncipes, y proponen un gobierno y un gobernante moralmente buenos, virtuosos y regulados o regidos por la religión católica. Y que por supuesto tanto la forma de gobierno como el gobernante tiendan hacia el bien común. Es el mismo principio aristotélico, el bien común. Por el contrario, en muchos siglos después, en la Edad Moderna, vamos a ver aparecer otra obra que también habla del príncipe. Se llama El Príncipe. Pero es la obra de Maquiavelo, de Nicola Maquiavelo, que es un autor de la modernidad italiano, pero que justamente es la antítesis, está en las antípodas del pensamiento de estos espejos de príncipes. La obra El Príncipe de Maquiavelo es una obra totalmente diferente. No va a hablar de religión, no va a hablar de virtudes, precisamente porque Maquiavelo tiene totalmente separada la política de la religión, de la ética y de la moral. De modo tal que Maquiavelo, por ejemplo, en El Príncipe le va a recomendar al príncipe que debe ser un príncipe fuerte. Y si ser fuerte significa ser tirano, deberá ser tirano, porque todo debe estar en función del engrandecimiento y del empoderamiento del Estado.
de modo tal que él le va a decir, por ejemplo, al príncipe, es mejor ser temido que ser amado. Quiere decir que la obra del príncipe de Maquiavelo es una obra diametralmente opuesta en la concepción, en las ideas, a estas obras de la Edad Media, que son los llamados espejos del príncipe. Por eso quiero que desde ya empiecen a visualizar la gran diferencia. Como las dos se llaman prácticamente igual, a veces viene la confusión, pero cuando conozcan el pensamiento de Maquiavelo, Maquiavelo es un doctrinario del absolutismo, entonces es un defensor del poder absoluto. Es totalmente una concepción totalmente distinta a esta concepción cristiana medieval. Pero se los explico desde ahora para que vayan concientizando de la diferencia. Estas obras, espejos de príncipes, van dirigidos precisamente no tanto a los señores feudales, porque en realidad la función del señor feudal era más que nada la protección, la seguridad de ese lugar, de esa provincia sobre la que ejercía el derecho de ciudadanía. De modo tal que no tenía un gobierno, si bien es cierto que ese contrato de vasallaje que celebraba con los súbditos, también había obligaciones, también tenía que dirigir, ordenar. Al respecto, también en estas obras aparece la función del gobernante. Dice que la función del gobernante no es dominar, sino conducir, regir. Los espejos del príncipe nos dicen que la función principal del gobernante no es dominar a los súbditos, es regir, es conducir. Entonces, y conducir y regir para lograr ¿qué? El bien común. Recuerden que toda esta etapa retoma el pensamiento griego aristotélico. Entonces, el fin del Estado va a ser precisamente el bien común. Entonces vamos a tener un sistema que cierra desde el punto de vista de la doctrina católica, que después lo va a desarrollar Santo Tomás, que va a ser la línea de doctrina de todo el catolicismo. Va a ser precisamente esto: gobierno, monarquía atemperada, templada, regulada por las leyes y por la religión católica, un gobernante virtuoso, un gobernante católico, un príncipe virtuoso, también conocedor de la doctrina católica y de las virtudes, practicante de las virtudes, el fin de esa sociedad que va a ser el bien común, y precisamente la actividad principal, el concepto principal del gobierno, entendido como conducción y no como dominación, que era, digamos, un concepto que venía de la edad antigua, el concepto de dominación, sobre todo cuando hablamos de las otras civilizaciones que no eran Grecia y Roma, y aún de Roma. En los emperadores romanos, el concepto, salvo en la etapa de la República Democrática Romana, pero siempre el concepto fue dominación. La etapa de los emperadores era dominación. Bueno, acá se abandona el término dominación y aparece el término regir, conducir. Conducir a la sociedad hacia el bien común, hacia la satisfacción de sus necesidades y, como decía Aristóteles también, hacia la persecución de la felicidad. Y acá se va a sumar un aditamento que va a ser buscar también la perfección del hombre. ¿Cuál va a ser el modelo que debe seguir ese príncipe virtuoso camino a la perfección, mirando hacia la divinidad? El modelo de San Agustín, de la ciudad de Dios, los llamados, recuerdan, los ángeles buenos, esos que están, digamos, en el camino de la perfección, en la mirada del amor a Dios y en el desprecio de lo temporal, del pecado. Bueno, el príncipe virtuoso tendrá que seguir ese modelo, el modelo que ya había establecido San Agustín en la ciudad de Dios, cuando abre los dos caminos, ese camino hacia la perfección. Siempre tienen que recordar, para poder recordar las características,
la impronta de esta etapa. La impronta es el catolicismo. Toda esta etapa va a estar con esa impronta. Toda la mirada va a ser en función del teocentrismo, en función de Dios. Entonces, la política, los gobiernos van a quedar subordinados a esta mirada divina, a esta mirada teocéntrica. Y precisamente con Santo Tomás en la escuela escolástica se va a racionalizar la fe. Podemos decir que eso ocurre en la Edad Media. En la Edad Antigua, cuando surge el cristianismo, es una etapa de vivencia, es decir, cuando nosotros conocemos la etapa de Jesucristo en la tierra, es una etapa de vivencia, de cotidianeidades y de preceptos que se van sumando boca a boca. Pero esta etapa del medioevo es una etapa de racionalización de la fe. De hecho, Santo Tomás es considerado el fra angélico para la Iglesia Católica porque precisamente logra unir la teología con la razón. Es decir, le da una concepción racional, una visión racional a la fe. Y toda esta etapa de la edad del medioevo es precisamente la racionalización de la fe. Fíjense que también van a aparecer acá las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas precisamente son, digamos, grupos de católicos, de jefes militares, que se han propuesto reconstituir el viejo imperio romano que estaba, que en esta etapa, digamos, se ha desmembrado, se ha debilitado, se ha atomizado, para lograr la mayor fortaleza del catolicismo en esta geografía y en estos tiempos. Si las cruzadas van a pretender eso, precisamente, por la fuerza, por la militarización a través de la batalla, reconstituir, recobrar todo lo que las invasiones bárbaras habían ido desmembrando de ese viejo imperio. ¿Para qué? Para convertir finalmente en un imperio universal bajo el catolicismo. Y la intención de las cruzadas va a ser precisamente esa. Recobrar territorios, recobrar poder que se había perdido por distintas invasiones bárbaras para lograr ese fortalecimiento del catolicismo como imperio universal del mundo conocido. Bien. ¿Alguna pregunta? El príncipe de Maquiavelo es de nada más. San Agustín es la transición. Digamos, después del cristianismo, el primer exponente del cristianismo es San Agustín, que lo situamos porque nace sobre el final del Imperio Romano, sobre el final de la Antigüedad, y, digamos, aparece su obra, sobre todo la ciudad de Dios, que va a ser tan importante porque es justamente la que separa los ámbitos, casi sobre la Edad Media. Pero sin lugar a dudas, el gran doctrinario de todos estos siglos de Edad Media va a ser Santo Tomás de Aquino. Los analistas, los politólogos, cuando analizan la obra de Santo Tomás, dicen que Santo Tomás logró las dos perfecciones. La perfección desde lo intelectual, desde la racionalidad, y la perfección como persona, es decir, esa propuesta individual, ese camino de ángeles buenos hacia la perfección divina, también lo logró como persona. Por eso después fue canonizado, se convirtió en santo para la Iglesia.
Santo Tomás nace en una ciudad muy cerca de, precisamente se llama Aquino, muy cerca de Nápoles, por el 1224. Nace dentro de una familia aristocrática, todos sus padres, sus ancestros tenían títulos de nobleza, eran dueños de grandes extensiones de tierra en la zona, y él desde muy pequeño sintió adoración, digamos, por todo lo que era el catolicismo y una gran fe. De hecho, dice que tenía berrinche de niño y tenía escrito Ave María. Entonces la niñera, cuando no sabía qué hacer con sus berrinches, le traía el escrito, porque aprendió a leer desde muy pequeño, entonces le traía escrito donde decía Ave María y automáticamente se calmaba. Todos sus orisqueos y sus berrinches lo calmaban precisamente con una Ave María. Empezó a estudiar idiomas, los idiomas ya de la época, el latín, el griego, el italiano, desde muy niño, un poco en las afueras de su ciudad, donde había como una especie de escuela también, donde se enseñaba particularmente la doctrina católica y varios idiomas. Y fue un gran teólogo, pero fue también un gran filósofo y un gran politólogo. Digamos que logró esa doble conjunción de la teología, el pensamiento político, la racionalidad, buscó siempre la razón y la fe. Digamos que introdujo la razón y la fe y a su vez dejó que la fe iluminara la razón. Él es el que redescubre a Aristóteles, porque Aristóteles se había adueñado un poco de la filosofía de Aristóteles los árabes. Piensen que ya venían van a tener un gran protagonismo los árabes en esta etapa, sin perjuicio de que nosotros como somos occidentales no lo vamos a estudiar singularmente, pero sí hay que reconocer que en esta etapa ya venía la conquista de los árabes y del Islam. De modo que ellos son los que primero descubren a la filosofía griega y en particular a Aristóteles. Y un poco es como que el análisis de Aristóteles empieza desde el Islam y de la filosofía arábica. De modo que San Agustín no había incursionado demasiado en Aristóteles, no era como bien visto en la época, sobre todo en la Edad Media, hasta que lo descubre Santo Tomás, no era bien visto estudiar Aristóteles, parecía como que se producía como un alejamiento de la religión católica al estudiar a los griegos. Hasta que lo empieza a estudiar Santo Tomás. Y Santo Tomás descubre que la base de todo el sistema que él va a organizar desde el punto de vista político, las formas de gobierno, las propuestas de Santo Tomás van a estar indisolublemente unidas a toda la filosofía aristotélica. De ahí que cuando la Iglesia católica, ya en el siglo XIII, está muerto porque murió muy joven, Santo Tomás, ya los 43 años, luego de su muerte, que lo canonizan, en el siglo XIII la Iglesia reconoce que es el frangélico, el padre angelical, le da ese título a Santo Tomás, y dice que la base de la doctrina de la Iglesia Católica es aristotélico-tomista. Es decir, que la Iglesia Católica reconoce que los cimientos de toda la doctrina
que están en el origen del griego Aristóteles y se consolidan con Santo Tomás. De modo que todo lo que estudiamos de Aristóteles y un poco también de lo que estudiamos de Platón, porque también toma, se nutre de la filosofía platónica, lo vamos a ver reflejado en la obra de Santo Tomás de Aquino. La obra de Santo Tomás se llama Summa Teológica, Summa con doble M. Es realmente la suma, son 10 tomos. Y si lo miramos con ojos actuales, es como lo que todos, el deber ser, digamos, en todo, en la política, en las leyes, en la forma de gobierno, del gobernante, no tiene nada despreciable o que podamos mirar y decir, bueno, en esa época pensaba esto, ahora sería distinto, en absoluto. Todo el pensamiento de Santo Tomás es como la perfección de lo que uno desearía que fueran los gobiernos, los gobernantes, las sociedades, los estados, las leyes. Justamente llega, por eso su obra, creo que no fue casual que se llamara El Sumo, porque yo creo que luego de escribir esta perfección, muy poco se pudo lograr en una obra tan completa, porque es una obra, o sea, por supuesto que después del siglo XIII se escribió y se siguen escribiendo muchísimas obras de ciencia política, pero nunca una obra totalizadora. Es una obra totalizadora, porque prevé todas las circunstancias, inclusive algo que es impensable para un teólogo. Él era dominico, como es lo que vamos a hablar la clase siguiente, el derecho de resistencia a la opresión. Es decir, es primero impensable porque había nacido realmente en cuna de oro, es decir, era un aristócrata. ¿Cómo podía situarse? Ya por el hecho del nacimiento, uno piensa que debería tener una visión distinta del hombre, de la sociedad, del común de la gente. Sin embargo, se puede situar perfectamente para hablar del gobernante tiránico, del gobernante déspota y de cuáles son las herramientas que el pueblo tiene que tener. Cuando habla del origen del poder, que lo deposita en el pueblo. Es decir, es una visión realmente no solo completa y universal, sino, les diría, justa y equitativa. Lo que cualquier ser humano, con ese derecho natural íncito, desearíamos que ocurriera en nuestra sociedad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para desarrollar su teoría la próxima clase. Así que vayan leyendo, recuerden que tenemos, que es el 22 de junio, ¿no? Si no recuerdo mal la fecha, el parcial, hay mucho para leer, así que vayan leyendo de a poco, vayan haciendo resúmenes, son muchas lecturas, muchos conceptos de cada etapa, de cada autor, más lo que ven de ciencia política con el doctor Carrillo, que no se dejen estar, son horas de silla que hay que poner. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.